Habitualmente, por historia, las empresas y los capitales han estado vinculados al arte, el tema del mecenazgo y todo, por todos conocido por nosotros, si no que hubiera sido de Miguel Ángel, si no hubiera tenido su mecenas, ¿no? Pero siempre se ha mirado de esa forma la relación entre las empresas o los capitales con el mundo del arte y de la cultura. Me parece que hoy en día eso está cambiando. Ustedes son representantes de organizaciones privadas que están involucradas en este mundo. ¿Cómo se está dando ese fenómeno? Yo tengo la sensación que efectivamente, como tú señalas, el mecenazgo es la raíz ancestral de la relación de la empresa con la cultura, que incluso hoy día ni siquiera lo descarto, porque tiene que ver con una responsabilidad social también, una labor social que cumplen las empresas, pero sin duda que hoy día la relación o las aplicaciones de esta relación en el mundo de la empresa son mucho más profundas, más complejas, y bien administradas son un potencial enorme de éxito para los proyectos comerciales. Me da la impresión de que, sin abandonar el concepto de mecenazgo, porque también desde el mundo del arte es necesario esa contribución, ese apoyo, hoy día la empresa también tiene en el arte herramientas que van desde la conducción de equipos organizacionales hasta efectivamente labores de marketing. Es decir, es bastante más complejo y entrecruzado el vínculo que existe, a mi juicio, hoy día entre el arte y la empresa. Sí, porque hace un rato, incluso hoy, hablar de ese vínculo era bastante poco claro para los ejecutivos de cualquier empresa. Tú estás hablando de muchos puntos de responsabilidad social, de cumplir objetivos de marketing. Uno dice, ¿cómo cumplo objetivos de marketing con la cultura? Yo creo que más bien se trata de cómo cada empresa define que va a cumplir con una misión y con una estrategia de negocio que tiene que ver con aspectos como la salud, la seguridad, el medio ambiente y cómo se va a vincular con su entorno. ¿Te fijas? Y en ese sentido las empresas podrán escoger diferentes vehículos para cumplir con esa misión y con esa estrategia de negocio, y ciertamente el arte o la cultura en general es un buen vehículo, o un vehículo que puede satisfacer los intereses de esa empresa en esa estrategia. Sí, pero pasa porque la empresa haya decidido generar esa conversación con esa comunidad. Sí, yo pienso que sí. Uno no improvisa, digamos. Uno decide, qué sé yo, va a ser la educación, va a ser la cultura, va a ser la generación de capacidades, ya sea a través de la cultura o la educación, pero no es improvisado, digamos. Porque además, proviniendo de empresas grandes, incluso globales como en el mundo de hoy, tú tienes que ser capaz de poder medir la rentabilidad de esas inversiones, tú tienes que ser capaz de transparentar todas esas acciones porque tienes accionistas y porque tienes en el fondo un gobierno corporativo, etcétera. Hay un montón de condiciones que hacen que, si bien el origen es el mecenazgo, como fue tradicionalmente, hoy en día hay un montón de parámetros profesionales que te obligan a hacerlo de cierta manera. Y como te digo, la cultura o el arte es algo que uno elige como ámbito de acción. Ahora, este traspaso de pasar de una decisión de ser un mecenas a que sea una decisión consensuada, conocida por el directorio de la organización, es un salto cualitativo bastante grande, pero te genera
te genera una cantidad de expectativas también muy distintas. ¿A quién corresponde dentro de una empresa hablar sobre el tema del arte y la cultura? ¿Le corresponde a un ejecutivo de marketing? ¿Le corresponde a la presidencia? ¿Le corresponde a comunicaciones? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que para hablar sobre estos temas es fundamental que esté comprometido el líder de la organización. O sea, cuando miramos el escenario nacional o el escenario internacional y uno ve que el líder, el presidente, el accionista mayoritario se involucra con fuerza, eso ayuda mucho a que la empresa se identifique con alguna causa, desarrolle una causa y la potencie. Puede surgir al revés, puede surgir desde las bases de la organización y que desde las bases se lleve el tema hacia las alturas y se entusiasme a los niveles de jefatura, a las clases dirigentes, a los accionistas. Lo que yo he visto es que en el caso nuestro, yo trabajo para el Santander hace 27 años, lo que he visto es que esto viene desde las alturas, desde el presidente de la organización, tanto en España como acá en Santiago. Y la filosofía es que siempre ha estado detrás, porque de repente nos hemos preguntado, ¿por qué apoyar la cultura y no apoyar el deporte? ¿Por qué no apoyar, como hacen los laboratorios, a los enfermos de esto o los enfermos de esto otro? ¿No? Y la respuesta ha sido porque el tamaño de nuestra organización, de Arica, Punta Arenas, con una tremenda infraestructura, nos lleva a hacer cosas grandes y no pequeñas, porque somos grandes, ¿no? Sí. Y que sean de alto impacto y de impacto masivo. Entonces, al final, el tema es cómo poner la cultura al alcance de mucha gente, con recursos que son escasos, con programas que pueden ser caros, y que si la empresa no los pusiera a disposición de la comunidad, muchas personas no podrían pagarlo. Es el caso del concierto gratuito que hemos hecho este año en marzo de Plácido Domingo en la Plaza de Armas. Es una maravilla. Surgió como una cosa espontánea, fue gratuito para la comunidad, no gratuito para la organización nuestra. Y el resultado final fue mucho mayor de lo que esperábamos. Esperábamos impactar a 5.000 personas. La verdad que al final llegaron del orden de 28.000, 25.000 personas. La calidad del trabajo que se hizo, la calidad de las obras, el trabajo de la municipalidad, en fin. Respondiendo a tu pregunta, creo que, como en todas las grandes cosas, lo ideal es que haya un apoyo, una iniciativa, un interés de los dirigentes, ¿no? De los líderes, de los presidentes, de los dueños, en fin, de la gente que está en el poder de hacer las cosas y en el poder de la billetera, digamos, ¿no? Cierto. Lo que no anula que haya también iniciativas que partan desde las bases de las organizaciones. ¿Sabes qué? Reforzando lo dicho, yo te diría que en eso incluso ser un poco más drástico en mi afirmación. Yo creo que la vinculación o la definición de una relación de la empresa con el mundo de la cultura o el arte es una definición estratégica. Por lo tanto, es inherente al negocio, a mi juicio. Yo creo que por lo demás es un muy buen negocio hacerlo, en términos de los datos duros y de rentabilidad y de motivación. Y te lo digo porque desde la perspectiva interna del desarrollo de un proyecto donde el capital humano es esencial, ese capital humano y la sociedad o la empresa está inserta en lo que está pasando en una sociedad, en una comunidad. Y la empresa que de mejor manera refleje o permee esa asociación de la comunidad con la empresa, yo creo que tiene más posibilidades de éxito. Fundamentalmente en elementos como identidad. La identidad de los trabajadores de una compañía respecto a la compañía en que trabajan se ve tremendamente reforzada en empresas que tú las sientes que son responsables con tu medio. La efectividad o el sentido de pertenencia es distinto. Entonces yo creo que más allá de donde nace, yo creo que es un elemento estratégico en relación al desarrollo de un proyecto comercial. Y frente a una enormidad de opciones, porque hay, tal como planteabas tú, la opción del deporte, la opción de la ayuda social, la opción de la cultura, la experiencia que yo he tenido es que una empresa que tiene las mismas disquisiciones que tiene un individuo, quizás se beneficia acercando esas distintas opciones para que incluso los trabajadores de manera libre opten por cuáles son aquellas cosas que más quieren ayudar.
Fíjate que me sorprendió mucho un hecho que es trabajando con grupos humanos bastante grandes, el término de querer contribuir con la sociedad, pero no saber cómo. Y a veces bastaba que la empresa, sin involucrarse ni siquiera financieramente, acercara las opciones para que los individuos tuvieran, a través de su trabajo, donde dedican muchas horas del día, la opción de a lo mejor ayudar o en un techo para Chile o ayudar a una obra social X, que la conocieron en el propio lugar de trabajo, que probablemente en su vida normal no lo habrían podido conocer. Entonces, yo creo que la responsabilidad es estratégica y está a todo nivel en la organización. Y no es necesario que esto sea un compromiso financiero solamente, hay un montón de formas de participación. Pero lo que yo quiero defender es el tema estratégico. Yo creo que es un muy buen negocio estar vinculado al mundo del arte. Sí, ahora, según lo que decía Cristian, estoy viendo, en gran parte el objetivo de hacer este tipo de acciones se parece mucho a estos mega objetivos que también tiene el gobierno o la sociedad en general. Es decir, estamos buscando que a través gracias al éxito de la empresa, la sociedad y un grupo social se vea beneficiado, que es el mismo objetivo al final que te dice cualquier organización social o el gobierno, ¿ya? Pero esa mirada de compartir los objetivos sociales es una mirada relativamente nueva. Hay que pasar por una conciencia de decir, como empresa soy un ser que tiene cierto poder y cierta responsabilidad que va más allá del dinero que estoy ganando. Ahora, ¿cómo se puede ver el hecho de en qué actividades la empresa se involucra? ¿Ah? ¿Cómo se escogen esas actividades? A ver, yo creo que yo puedo hablar de la experiencia nuestra en Minera Escondida. Ha sido un largo recorrido el tema de cómo escogemos qué es lo que vamos a hacer. Hace 10 años probablemente hacíamos de todo un poco, sin tener una idea muy clara del impacto que eso producía. Y con el tiempo fuimos desarrollando una política que consiste básicamente en promover y difundir bienes de excelencia cultural y patrimonio, digamos, a sectores masivos de la población, con especial énfasis en los sectores de más escasos recursos. Y de esa manera fuimos estrechando la brecha de los posibles proyectos en los cuales nos íbamos a involucrar, y también con una fuerte impronta de hacer gestión, es decir, buscar instituciones, corporaciones que realizaran o que tuviesen proyectos, que fuesen proyectos de mediano o largo plazo y que fueran de excelencia, y vincularnos con ellos y desarrollar las iniciativas en conjunto en el mediano y largo plazo. Han pasado ya 10 años y tenemos varios proyectos que ya tienen esa larga data, digamos, en las cuales nuestra participación no ha sido solamente entregar un aporte, un pendón y un logo y decir, ok, que suceda, ya estuvimos, hicimos nuestra parte, sino que básicamente año a año volver a juntarnos con nuestros socios y decir y plantearnos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer este año? ¿Te fijas? Y hemos tenido, la verdad, una excelente experiencia. Creemos que esta política ha traído consigo un gran impacto en términos de hacer ciudad, porque cuando estamos hablando de eventos masivos, que un poco fue la experiencia que puede haber tenido el Banco Santander, nosotros con Santiago 1000, por ejemplo, el año pasado con la Pequeña Giganta, o con el concurso Santiago en 100 palabras, en el cual el año pasado solamente participaron 40.000 personas, tú te das cuenta que hay una enorme necesidad de salir a la calle y de expresarse, y con mucho respeto y con mucho orden. El año pasado habían unas 700.000 personas el día domingo, que fue el último día de la Pequeña Gigante. No hubo ninguna denuncia de robo, de pérdida, de algo, sino que al contrario, una experiencia en donde todos los ciudadanos celebran con mucho respeto y ocupan el espacio urbano, y también acceden a un espectáculo que está dando vuelta por Europa un mes antes en Londres, y que en ese sentido le permite a la gente soñar, te fijas, con
con algo que puede soñar un habitante que está en Europa o en cualquier otra parte aquí en Santiago de Chile. Y la verdad es que ha sido una excelente experiencia y como te digo, el rayado de cancha para qué tipos de proyectos escoger es ese. O sea, no es un auspicio por una sola vez a una exposición en una galería o en un museo, sino que un trabajo de medio y largo plazo en donde hay gestión de por medio. Sí, ahora, de todas maneras, lo que yo veo, lo que tú dices, es igual es pasar de observar, de hacer un aporte desde la empresa, a hacer una inversión que a uno también le va a retornar en satisfacciones medibles, que era lo que te decía. Exacto, Claro. exacto. Exacto. Y el ejemplo de la pequeña gigante es realmente sorprendente porque te da cuenta de cómo una sociedad que está con bastantes problemas, una comunidad puede reaccionar casi como niños a una propuesta tremendamente significativa. Exacto. Yo creo que el retorno en términos de imagen, de compromiso social es muy fuerte. Muy fuerte, Hay un punto que señalaba Patricio, y es que las empresas hemos ido aprendiendo en Chile a que estos temas no se pueden escoger al tuntún, que hay un tema de orden estratégico, porque si tú te equivocas en lo que escoges, no hay solo un tema de fracaso, sino que hoy por hoy en el lenguaje nuevo, ¿no es cierto?, de los stakeholders, el óptimo es que tú tengas un programa asistencial, de apoyo a la educación o a la solidaridad social, como en el caso de Un Techo para Chile, o el apoyo a la cultura, en el caso nuestro al Museo Precolombino, al Teatro Municipal. Ahí traje unos recuerdos del Museo Precolombino para ustedes, para el final. Si tú te equivocas, se te pueden enojar los clientes, los proveedores, los propios empleados. No es menor, en el caso de una organización como la nuestra, hay 13.000 empleados y hay 15.000 accionistas. Imagínate que se levante un accionista y diga: señor Larraín, presidente, ¿por qué no me explica qué hizo con esto? ¿Por qué no me da más dividendos a mí y menos lucas a Un Techo para Chile, por ejemplo? Entonces no nos podemos exponer a eso. Y al final, la forma en que se construyen tiene que ver, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con lo que es propio, digamos. O sea, Escondida, a mí me hace sentido que Escondida se involucre pues con las escuelas de Antofagasta, con la contaminación de los arroyos o no, en fin, un laboratorio que colabore en forma gratuita con remedios para los enfermos del cáncer, en fin. Y en el caso de una empresa de servicios como la nuestra, hace sentido que teniendo una estructura de Arica Punta Arenas, colaboremos con causas de alto impacto. Y así surgió Un Techo para Chile. Cuando empezamos a apoyar Un Techo para Chile, que fue una cosa medio fortuita, porque le hicimos caso al padre de Ríos cuando llegó junto a Juan Pedro Pinochet 7 años atrás. Partimos de la nada misma y hoy, gracias al apoyo de los clientes, de más de 6.000 empleados trabajando en la época de campaña, que es el invierno, que termina justamente esta semana, la campaña Un Techo para Chile, solo en lo que es fondos se recaudan fondos que representan el 50% del presupuesto operacional, o sea, ya no es menor. O sea, ya no podemos decir, bueno, el próximo año no estamos ni ahí con Un Techo para Chile, ya estamos tan comprometidos, ¿no entiendes tú? Y los clientes disfrutan apoyando, los que han aprendido, disfrutan apoyando esto y los empleados, desde luego, hay una sobredemanda de empleados que quieren ir a construir Mediagua, porque toda esta campaña culmina con la construcción de Mediagua. Y respecto a eso, señalaba algo que me gustó mucho, Patricio, el tema de involucrar a los empleados desde los niveles más bajos de la organización. Partimos hace 5 años atrás con el programa voluntariado, y les dijimos, tal como señaló Patricio, oye, tenemos Belén Educa, que son 7 colegios que ayudan a 10.000 niños de escasos recursos. Tenemos el Hogar de Cristo, un hogar de rehabilitación de jóvenes, en fin, tenemos Un Techo para Chile. Ustedes inscríbanse en lo que quieran. Hoy día, y ni nosotros mismos lo podemos creer, tanto entre gente que hace donativos de descuento automático indoloro por planilla, desde Luca para Belén Educa, reemplazando una piscola menos, una caja de puchos menos, hasta gente que va a construir, o gente que va a hacer clases magistrales, o clases de reforzamiento escolar, o donan su propio tiempo los fines de semana. Tenemos casi 6.000 empleados, de los 13.000 que tiene el grupo. Yo encuentro notable, o sea, ¿qué quiere decir? Que había mucha gente deseando entregarle a la sociedad algo, devolverle parte de lo que la sociedad les ha dado a ellos, sean cajeros, vigilantes, ejecutivos de cuenta, y no tenían cómo canalizar, cómo expresar. Y la empresa les pone a su disposición causas ordenadas, medidas, nobles,
todo se hace con la misma precisión con que se atiende un cliente, estas cosas se hacen muy ordenadas, se llevan de forma muy cuidadosa, medida, informando detalladamente. Entonces es una forma totalmente nueva de abordarlo. Y tú decías, ¿y cómo se consigue esto? Que la gente tiende en este país, en otras partes, a ver que ciertas cosas son de orden de los gobiernos, ¿no? Esto es responsabilidad del gobierno. Yo creo que al final lo que estamos aprendiendo acá en Chile, también en Latinoamérica, a diferencia de Europa, donde están como 20 años más avanzados que nosotros y Estados Unidos, es que el que no es parte de la solución es parte del problema. O sea, la cultura no es un problema del gobierno, la cultura es un problema de todos. Exacto. Sí. Y la solidaridad social no es un problema del gobierno, es un problema de todos. Exacto. Pero es un enfoque nuevo, un enfoque estratégico, modelo de gestión distinto. Y sobre todo de las grandes empresas, que en el fondo solamente son grandes por las utilidades que tienen, sino que porque también tienen un importante número de empleados, porque están a lo largo de todo Chile, etcétera. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Cristian. Y también me parece que las empresas que tienen una política de responsabilidad social empresarial, que tienen una consecuencia en términos de ambiente, del trato a los trabajadores, etcétera, genera un aprecio enorme de sus propios colaboradores. Absolutamente. Y el voluntariado surge casi por sí solo, digamos. Claro. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo en la segunda región. Yo quisiera acotar muy brevemente dos temas. Uno, que tiene que ver con la definición estratégica y cómo este programa lo ve gente que son pequeños empresarios. También tiene que ver con algo básico de la generación de los negocios, con el posicionamiento, que tiene que ver con a propósito de la selección donde participo, tiene que ver con el posicionamiento también que tú defines de tu empresa. Con qué identidad tú te quieres reflejar. Ahí hay también una buena fuente para seleccionar dónde estar, con quién ayudar o dónde participar. Y el segundo punto tiene que ver con una mirada del mundo ya propiamente del arte y la cultura. Yo creo que también hay que, así como hablábamos recién de la transformación más novedosa de las organizaciones, creo que también es necesaria una transformación en el mundo de los artistas y el mundo de la cultura. En comprender esta asociación también de una manera distinta, de dejar de mirar a la empresa como una amenaza, de acercarse con confianza, y obviamente esto se va ganando en el tiempo. Son relaciones de transparencia que se van construyendo como todas relaciones en el tiempo. Pero creo que también hay un llamado a los artistas, al mundo de la cultura, a perder la inhibición también y a transparentar una relación que sea más de confianza. Yo creo que son pasos de acercamiento que deben avanzarse por ambos lados, ¿no? Ahora, debe ser algo ya visto por usted, que hay mucha gente que, gracias a estos eventos multitudinarios donde cada una de sus empresas ha participado, hay personas que identifican el contenido del evento con la imagen corporativa de la empresa también. Claro. Yo no sé si lo han podido medir, como el hecho de que la pequeña gigante, claro, le genera una identidad a la empresa que lo financió. Tú participas también en producciones muy masivas. ¿Eso lo han podido ver? ¿Lo han podido medir de alguna forma? En el caso nuestro, en los estudios de recordación de marca, 6 años atrás Un Techo para Chile estaba en el 5º, en el 6º lugar, y en algunos estudios ha llegado al primer lugar junto con El Hogar de Cristo. Claro. Y en ese sentido, la pregunta es súper legítima y la respuesta también. No hay que tenerle miedo a la asociación de marca, tal como señala Patricio. Si uno define estratégicamente a apoyar determinadas causas que van más allá de la función propia de la empresa, en el caso nuestro, contribuir al desarrollo económico, en el caso de Escondida, bueno, pues extraer minerales que sirven para distintos propósitos en la industria, en la humanidad. Es legítimo el win-win, digamos. La bibliografía te dice, la bibliografía académica te dice que esto es el juego del ganar-ganar. Claro. O sea, sería bastante inadecuado que una empresa apoye una causa social o de educación o de cultura y que eso le traiga, digamos, sentimientos negativos hacia su marca o hacia su gestión. Al revés, si muchas empresas descubrieran, que es un poco la hipótesis que veo que está trabajando Patricio para los pequeños empresarios, descubrieran que apoyar distintas cosas nobles les suma
en su imagen, en su marca, le suma con sus empleados, le suma con la percepción de los distintos públicos, los stakeholders, los proveedores, hasta incluso el mundo político, probablemente entonces se expandiría con mucha más fuerza todas esas causas. Y la empresa todavía no lo descubre. Al revés, la formación un poco de tipo religioso que hay en Latinoamérica dice que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. En Europa y en Estados Unidos es al revés. Claro. Oye, por favor, informemos, comuniquemos, comentemos todo el apoyo que hacemos a causas públicas. Y tú te encuentras con edificios en Washington, en Boston, donde sea, edificios financiados por Exxon Corporation, BHP, Total. etcétera, etcétera. Entonces, el involucramiento, la responsabilidad que la comunidad social digamos, percibe en las empresas es de otra dimensión. Acá, como tú dices, hay una suerte de mirar con recelo a la actividad empresarial, al punto que más de alguien ha dicho que en ciertos niveles empresariales hay ladrones de cuello y corbata. Y la verdad que en Europa y en Estados Unidos no es así. Las empresas son parte fundamental de la comunidad, son parte fundamental del desarrollo social. Las empresas no pueden funcionar sin patente, y las patentes las confiere el Estado. Y el Estado confiere la patente de operar en el sentido de que la empresa estima que la empresa va a contribuir al bien social. Pero todo eso hace falta darlo vuelta, hace falta difundirlo todavía más, porque existe una mirada distinta en Latinoamérica, en Chile, aún sobre este tema. Ahora, volviendo a eso mismo, también no es necesario que una empresa sea una transnacional para poder involucrarse en temas de cultura y generarse este tipo de identidad, que muchas veces parece ser que es el requisito. Yo no sé si es el requisito. Lo que pasa es que las empresas transnacionales, en el caso de ustedes, España, en el caso nuestro, Australia e Inglaterra, tienen años de historia en esto. Claro. ¿Te fijas? Entonces, a ver, lo de nosotros no obedece a una estrategia para Chile. Lo de nosotros obedece a un sistema de gobierno corporativo que está diseñado con estándares, de los cuales hay dos, y uno de ellos contiene una política que dice que la empresa va a invertir el 1% promedio de las utilidades antes de impuestos en los últimos 3 años en la comunidad. ¿Te fijas? Bueno, porque en el fondo transamos commodity, y hay periodos de precios malos, se invierte menos, hay periodos de precios buenos, se invierte más, pero o sea, por eso te digo, o sea, no es una estrategia local, claro. ¿Te fijas o no? Yo creo que esa es la razón, ¿no? Claro, o sea, es una estrategia de negocio. Un desarrollo social distinto. Exacto, un desarrollo social distinto. Sí, ¿te fijas? Sí, y yo creo que es un tremendo desafío para la empresa nacional. Sí. Creo que hay modelos que son sumamente atractivos y que han sido exitosos. Están demostradas las dos empresas que ustedes representan lo exitosas que son, y el tratamiento que tienen en este tema de la cultura. Creo que ahí hay un reflejo que las empresas nacionales tienen que mirar con mucha atención. Yo creo que el compromiso es doble. Estás hablando de tu propia cultura y sociedad que tienes que desarrollar. Me parece que hay que crear empresas permeables en todos sentidos, permeables no solamente a los indicadores económicos, sociales, también, o sea, qué está pasando con la cultura, porque al final del día, de la jornada laboral, nuestros trabajadores salen a la comunidad y ahí están mirando lo que está pasando en el metro, están mirando televisión, o sea, son seres que están interactuando permanentemente con la sociedad, y una organización que percibe eso y que lo administra en beneficio de su propio proyecto tiene mejor posibilidad de éxito. Por eso tú habías citado delante la relación con los protagonistas de la cultura. Sí. ¿Cómo han sido las experiencias de ustedes con los protagonistas de la cultura que han estado vinculados a ustedes? Bueno, por ejemplo, el presidente nuestro, hace un tiempo atrás, unos 3, 4 años atrás, dijo: me da mucha pena que en Europa y en Estados Unidos, cuando se acerca la Navidad, los municipios, los gobiernos, las empresas comiencen a adornar las calles, a crear espectáculos para la comunidad, y en Chile viene la Navidad y salvo adornar los centros comerciales, la ciudad no se preocupa de adornarse y de ofrecer programas al alcance de los niños. Entonces buscamos una sociedad con el Teatro Municipal y se ofreció el ballet Cascanueces en la Plaza de Armas en forma gratuita para 5.000 personas. Y fue magnífico. El Teatro Municipal quedó maravillado. Claro. No es, para una empresa del tamaño nuestro, no es un proyecto de un costo enorme e inabordable,
la comunidad quedó feliz, nosotros quedamos muy contentos, se reforzó desde luego también la presencia de marca, pero más allá de eso la ciudad ganó una barbaridad, tanto así que eso dio el paso para traer a Plácido Domingo, donde en palabras de ellos, de Plácido Domingo, el Teatro Municipal, jamás se pensó que se podría hacer algo tan ordenado, el mismo día que se celebraba el aniversario del gobierno, donde se pensaba que, del actual gobierno, se pensaba que podía haber ciertos líos en las calles, ¿no? Y nada, fue muy ordenado, funcionó perfecto, la amplificación, los volúmenes, la música, todo funcionó maravilloso. La alianza que tenemos con el Teatro Municipal, desde luego, para nadie es desconocido que el Teatro Municipal necesita recursos, necesita apoyo. Si las empresas privadas no nos involucramos con eso, claramente no estamos creando cultura. Entonces la experiencia ha sido muy positiva. Sí. Entonces yo puedo decir lo mismo. Ha sido una experiencia tremendamente positiva, tremendamente enriquecedora, te diría yo, desde nuestro mundo hacia el mundo de ellos y del mundo de ellos hacia nuestro mundo. O sea, hay un intercambio, un beneficio mutuo muy importante. La mirada de repente del mundo del negocio sirve, sirve a las instituciones. Nosotros en nuestra relación, por ejemplo, con el Museo de Arte Precolombino, hemos sacado colecciones del Museo de Arte Precolombino que no sale más allá del portal, digamos, a la segunda región, en un entorno que no tiene mucho que ver con cultura, que puede ser una feria minera, te fijas, y te muere el interés que causa, el impacto que provoca, y también lo que significa para el equipo del museo ese desafío, ¿te fijas o no? Una experiencia nueva. Lo mismo puedo decir, digamos, también con el Teatro Municipal hemos realizado en la Estación Mapocho todos los años 3 funciones gratuitas de algunos de los cuerpos estables, sacamos por primera vez la ópera, y ponemos un aviso en el diario, se reparten las entradas y viene hasta gente de regiones. Y eso indudablemente también para los elencos del municipal y para el municipal mismo es un desafío porque es otro tipo de público, es otra la audiencia, es otro lugar, son experiencias enriquecedoras también, ¿te fijas? Bueno, aquí decirte con Romero y Campbell y Santiago Mil lo que ha sido, o sea, llevar espectáculos como funciones de Royal Deluxe u otros a las comunas, a comunas de escasos recursos. Sí. Oye, para ir cerrando la conversación, ¿cómo ven ustedes que va a seguir el desarrollo de estos temas en el país en general y en sus organizaciones? Yo creo que esto empezó y no va a terminar. Ahora, requiere, como en todas las cosas, de un mayor compromiso, una mayor presencia, mayor actividad del mundo privado. Pero desde luego, como el que no es parte de la solución, es parte del problema, también ayudaría mucho que hubiera una conducta, una política, un desarrollo más acelerado de políticas de gobierno. Me refiero a la ley Valdés, la actuación del Ministerio de la Cultura, etcétera, ¿no? En Estados Unidos las personas descuentan de sus declaraciones de impuestos, las personas, no las empresas, descuentan de sus declaraciones de impuestos a los donativos. Acá no hemos llegado a eso y podríamos llegar perfectamente. Se requiere entonces el compromiso de mucha gente, se requiere entusiasmarse con un proyecto de esta naturaleza para que se pueda abordar con más fuerza, porque no podemos esperar tantas generaciones, hay que tratar de hacerlo ahora. Hay que tratar de hacerlo ahora, ¿no? Hay mucha creatividad, hay mucho entusiasmo, hay mucha fuerza, el país se distingue por muchas cosas y no se distingue por otras. Probablemente hace falta aquí un buen acuerdo público-privado y que alguien tome la iniciativa, que se desarrolle con más fuerza y que haya también estas instancias como lo que estás tratando de hacer tú, ¿no? De difundir, de instalar esto poco a poco, aunque sea con pocas visitas en el origen, pero a lo mejor esto puede partir así y luego puede crecer y difundirse más ampliamente. Hace falta más difusión, lo que no se difunde no existe casi. Exacto. Sí. Cristian, yo quería además colgarme en lo que tú decías. Yo coincido en la visión de que esto viene bien, que hemos partido lento, quizás más tarde que lo esperado, pero viene bien. Creo que se han ido venciendo barreras, pero es un tema del día a día. Quiero contar una breve anécdota. Hace un par de fines de semana tuve la suerte de ir al centro en Paseo Humada de huérfanos y darme cuenta de que había música. Precioso, las familias caminando por el Paseo Humada, pero no era música chilena. Y no hablo de música chilena folclórica necesariamente, que en septiembre probablemente sí esté ahí. Hay una cantidad de generaciones haciendo música y entonces es un detalle, es un cuidado. O sea, yo creo que esto requiere de la atención de todos.
Y aquí hay un llamado de atención particularmente a un organismo que ya no es una empresa privada, se trata de un municipio probablemente responsable de alegrar con música, pero sería interesante que fuera un medio de difusión, por ejemplo, para los artistas nacionales. No están. Era solamente música envasada de sellos internacionales y era una oportunidad. Es un detalle, lo cuento como una anécdota, pero para decir que esto, si bien se ve auspicioso, requiere la atención permanente de los detalles. Y esa es la invitación, a mirar esos detalles. Bueno, hay un proyecto, yo me quedé pensando en lo que tú dices, entusiasmar a los pequeños empresarios, no solamente a los grandes. Hay un proyecto maravilloso en el tema de la música, que son las orquestas juveniles, que lo lleva la Kenny Irmas, de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Nosotros nos involucramos hace muy poquito atrás en esto, de hecho es miembro del directorio Mauricio Larraín, nuestro presidente. ¿Y por qué digo que es un proyecto que está al alcance de los pequeños empresarios? Porque dotar de instrumentos a una pequeña orquesta juvenil está al alcance de cualquiera. Claro. Y es un proyecto increíble. Precioso. El padre Felipe de Ríos, por ejemplo, refiriéndose a la orquesta juvenil, dice: cuando un niño pequeño en una población de escasos recursos toma un instrumento y al cabo de cierto tiempo empieza a desarrollarlo, ese niño de algún modo sale de la pobreza, no financiera ni económica, pero sale de la pobreza espiritual e intelectual. Yo he visto a los niños tocando, y probablemente ustedes también, y es sobrecogedor ver niños de 10, 12, 14 años tocando, incluso menores, tocando el violín, niños que son, algunos tienen cualidades sobrenaturales, especiales, digamos, ¿no? Que si se invierte en ellos van a ser probablemente grandes concertistas. Ahí hay una cosa pequeña que atraviesa todo el país. Y es significativo. Y que está abierta a cualquiera. Fíjate que yo me apasiona el tema, yo sé que estamos contra el tiempo, pero te quiero decir a propósito del ejemplo, porque hace 2 años atrás, a propósito del Día de la Música Nacional, tuvimos la ocasión de poner las orquestas juveniles tocando en los hospitales los días domingos, donde hay visita de todos los pacientes. Y las familias y los pacientes bajaron a los hall central a escuchar a la orquesta juvenil. Y eso tenía un costo simplemente de transportar y llevar a las orquestas juveniles a tocar, porque lo único que necesitan es tocar. Y los pacientes lo único que tenían como opción en ese minuto era escuchar esa música maravillosa. No cuesta nada. Es tan simple, por eso hay que fijarse en los detalles y atreverse. Esa es la invitación. Exacto. Sí. Atreverse. Bueno, hay harto tema que conversar a esto, así que pero les agradezco que hayan venido. Gracias a ti por tu invitación. Y felicitaciones por el esfuerzo y que tengan mucho éxito además en este emprendimiento. Bueno. Oye, que no se le quede esto aquí arriba de la estufa. No, nos traen un regalito. Pero maravilloso. Por favor. Tan delicado. Lo que pasa es que si está el mundo, estos son los libros que hace 26 años que el banco apoya al Museo Precolombino con estos libros que traen todos los años una temática distinta. Está la cocina mestiza, por ejemplo. Esto se llama acuacuni, que son telares y tejidos de la época precolombina. Este año vamos a sacar la Patagonia. La Patagonia chilena y la Patagonia del sur. Y es como decía la Alejandra, es un modo de poner al alcance de la comunidad temas que de otro modo quedarían encerrados en las paredes. Exactamente. Encerrados en las paredes del museo. Bueno, muchas gracias, y con este regalito nos vamos. Regalo precioso, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos otro día. Para quien tú digas aquí, ¿no? Lo regalamos al equipo. Tal vez para, ¿no? Gracias, Ya. Muchísimas gracias. Gracias.